Hola con todos. Bueno, ya les habíamos contado que estamos aprovechando esta pausa de uno de los paseos para hablar de algunos temas. Y ahora queremos pues profundizar un poquito más en esas anécdotas y experiencias de ti, Chentoni. En el último encuentro nos hablaste de los maestros. Y uno de los maestros que mencionaste fueron los viajes. Y sabemos que has recorrido países y culturas, templos y comunidades y que eres un viajero incansable. Así que hoy nos gustaría hablar de esas vivencias contigo. Hablamos mucho de los viajes iniciáticos. ¿Existe alguna diferencia entre un viaje iniciático y un viaje, por así decirlo, común? ¿Y un viaje común podría convertirse en un viaje iniciático? Obviamente un viaje común, como tú dices, se puede transformar en un viaje iniciático. A veces puede ocurrir sin que uno tome conciencia de que está ocurriendo o que está inmerso dentro de esas características que puede tener un viaje iniciático, ¿ya? Pero posiblemente si antes o después uno reconozca que en ese viaje o esa experiencia que hubo durante ese viaje generó como un cambio, una nueva manera de mirar, de entender, de reconocerse. Y a partir de ahí pues hay como una especie de, podemos decir que de despertar, en el sentido de buscar una trascendencia que quizás antes no se buscaba como una elección. Uno se lo podía encontrar dentro de esa magia de la vida, ¿no? Pero quizás no lo buscaba como tal, ¿no? Y a partir de ahí la vida en sí misma se puede considerar un viaje iniciático, o a partir de ese momento uno pudiera considerar que su vida adquiere pues ese iniciático, ¿ya? A veces en algunos templos, en algunas tradiciones, se representa como un rito, como un ritual, como una ceremonia, el acto de la iniciación. Ya sea que en una institución como puede ser una universidad te hagan una novatada, que se dice, se pudiera considerar como un acto iniciático, ¿no? Que da como, pues eso, como el inicio a algo diferente a lo que había sido hasta ese momento, ¿ya? Obviamente si vas a un templo o te quieres, digamos, como interiorizar en una tradición, en una cultura y demás, pues a lo mejor también tienes un ritual o un acto que marca ese inicio o ese comienzo, ¿no? A veces se dice como que he tomado los votos, ¿no? Y a partir de ese momento ya me considero que estoy dentro de esta tradición, o de esta cultura, o de un templo, o lo que sea. En ese sentido voy a entender que había una vida, por así decirla, como laica, si la ponemos versus una vida monástica. Podemos entender que lo que yo conocía antes formaba parte de lo exotérico, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento pues estoy dentro de ese conocimiento esotérico, ¿ya? ¿Hay diferencias entre un tipo de viaje y otro? Pues pudiéramos decir que sí, cuando uno es consciente de esos matices, de esa profundidad o de esa trascendencia que adquiere uno en relación al otro, ¿ya? Si la vida la entiendo como un viaje, pues a lo mejor hay una parte de ese viaje donde estoy en esa superficie, en esa, bueno, pues superficialidad, no busco esa trascendencia, bueno, pues me muevo a un nivel o en un tipo de relación con la vida y a lo mejor pues algún tipo de experiencia, una crisis vital o existencial, pues me lleva a adquirir esa profundidad, me lleva a hacerme otro tipo de preguntas, me lleva, bueno, pues como esa trascendencia que
pudiera identificar como un elemento de ese viaje iniciático. Eso lo puedo encontrar en la vida o lo puedo encontrar en un viaje concreto hacia un lugar, en un destino, ¿no? Cuando tu viaje tiene esos aspectos como iniciáticos, pues quizás hay una búsqueda más allá de lo evidente, ¿no? Y ya va a depender un poco, pues quizás de la tradición en relación a qué cultura o a qué se esté asociando todo ese viaje, pues a lo mejor adquiere un tipo de matices, o un tipo de experiencias, o un tipo incluso de protocolos, si está inmerso en una institución, inmerso en algún tipo de colectivo donde ya hay, ¿no? Pues como digo, pues una serie de protocolos, que uno de ellos es como, bueno, pues esa ceremonia de iniciación. Entonces un viaje iniciático se puede considerar aquel viaje que da inicio o genera una apertura en ese trasfondo o en esa profundidad o en esa trascendencia de la vida, de la relación conmigo mismo o en relación a algo concreto en términos culturales o en términos de sabiduría, de conocimiento. Bueno, pues ahí, cuando yo reconozco eso, pues pudiera decir que comienza, ¿no?, ese viaje iniciático. Okay. Y en esto último que mencionas, hay lugares, o sea, donde tú llegas y sientes que es, que lo reconoces, ¿no? Y hay otros que pues te llegan como a, no sé, a sorprender demasiado, te generan incluso como cierta resistencia o un bloqueo, algo energético, ¿no? Que tú sientes afinidad o no con ciertos lugares. ¿Hubo algún lugar o alguna experiencia de tus viajes que haya cambiado radicalmente tu manera de mirar la vida? En lo particular, pudiera decir que sí. A lo mejor hay muchas historias que pudieran haber marcado un cambio de observar, de entender. Es cierto que como viaje iniciático, pues a lo mejor empezó en una edad o en una época relativamente joven. En aquel momento todavía ni siquiera tenía un pasaporte como para salir del país de origen, entonces un viaje como tal, yo en mi caso lo entendería como el de la propia vida, ¿ya? Ahora es cierto que cuando tú viajas a una cultura que es diferente a la que te ha acogido en tus primeros años, pues se puede considerar un viaje iniciático que va a marcar un cambio si vas con esa mentalidad abierta para observar, para ver que la vida se puede entender y vivir de muchas maneras, que las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Cuando hay un cambio en la religión dominante de la región, cuando vas a unas latitudes donde culturalmente pues no hay nada que se parezca a lo que tú conoces, bueno, pues generan como una mirada de la vida desde una perspectiva, ¿no?, porque por un ratito va a ser relativamente fácil ponerte en el lugar del otro y observar la vida desde donde está el otro. Entonces cuando haces ese movimiento, pues claro, la vida que vas a ver con unos nuevos filtros, con todos esos matices diferentes y demás, pues claro que van a generar un cambio en tu mundo conocido. Es cierto que si vas en un viaje organizado y bueno, pues sí vas a poder absorber algo de todo eso, pero obviamente ese tipo de viajes quizás ofrecen la experiencia desde una perspectiva cercana a ese lugar de donde tú partes. Claro. ¿Ya? Entonces, aunque te expliquen la historia de un edificio, la historia de la cultura y demás, al fin y al cabo esa estructura de ese viaje organizado pues tiene cierto grado de afinidad con lo que tú llevas, ¿no? Pero claro, pues ya si viajas y te metes dentro sin esa estructura, pues va a ser más fácil que uno pueda como absorber todo eso que es diferente, todo eso que es nuevo, todo eso que es distinto, y que por consiguiente pues a la hora de impregnarte de todo ello, pues ese que regresa no es el mismo, y ese lugar a donde uno regresa pues ya no se ve igual, ¿no? Por ejemplo, sin llevárnoslo a experiencias quizás muy
como algo cercano, como puede ser la alimentación, ¿ya? Pues yo me acuerdo que el primer viaje a Oriente conozco esa sensación o ese sabor que llamamos picante. En donde yo vivía, ya fuera en términos familiares o incluso culturales y demás, pues el picante no era un sabor o no era una sensación que estuviera ahí arraigada culturalmente, ¿no? Entonces de primeras pues genera un choque, ¿no?, en la alimentación, pero que te das cuenta de que el tiempo que vas a estar ahí no te queda de otra que, ¿no?, a no ser que busques algo pues más cercano a lo que tú conoces, ¿no? Después de un tiempo, pues por ejemplo viajo a México, donde el picante pues vuelve a adquirir cierta presencia, y después de otro tiempo pues acabo en Chile, ¿no?, donde el picante pues vuelve a tener cierta presencia. Entonces, por ejemplo, pues de ese que yo soy en Chile a ese que yo soy en ese primer encuentro con el picante en la India, pues ha habido una transformación donde en India rechazaba, por así decirlo, ¿no?, como ese sabor, esa sensación, esa experiencia, ¿no?, y en Chile pues ese sabor no podía estar fuera ausente, de tu dieta. exactamente, ¿no? Entonces hay muchos elementos que no tienen que ser templos, que no tienen que ser encuentros donde se haga un ritual, una ceremonia, ¿no? A veces cosas aparentemente inocuas, como puede ser en este caso un sabor, ¿no?, pues pueden generar esa transformación, pueden generar esa pregunta de quién soy yo, puede generar, bueno, pues esa búsqueda de esa trascendencia que estábamos hablando. Entonces hay muchas historias, no podría quedarme con alguna de ellas en particular. Sí ha habido experiencias fuertes que han marcado, ¿no?, como una búsqueda de más profundidad, ¿no? Pero como digo, pues más que en una experiencia, en un viaje en particular, quizás son experiencias que han ido ocurriendo en lo que yo llamo el viaje de la vida. Chento, muchos soñamos con esa libertad de arrojarnos a los viajes sin tanta planificación, ¿no? ¿Cómo es el arte de viajar sin ruta, sin idioma, sin certezas? No sé ahora cómo serán ciertas cosas, pero quizás hace 20 años el que uno, por tener cuerpo masculino, pues quizás esas cosas podían ser un poquito más accesibles, aunque es cierto que en algún viaje he conocido a mujeres que viajaban solas, viajaban sin esa planificación, sin esa estructura, entregándose a lo que fuera ocurriendo y demás. Entonces pudiéramos decir que es algo que internamente uno puede tener ahí como esa valentía, como ese coraje, como ese valor, como esa determinación, como ese impulso, que cuando uno lo siente ahí adentro, pues mejor entregarse a ello que reprimirlo, ¿no?, como recomendación pudiéramos decir. Pero a la hora de viajar sin esa estructura, pues creo que uno se permite vivir la vida pues tal como es. Si uno parte de la creencia de que en la vida hay buenos y malos, pues quizás se despierta con más facilidad el querer prever, el querer prevenir, el cuidarse, el protegerse, ese miedo, ese temor. Pero si esa idea uno no la tiene o es capaz de... Ahora que estamos hablando de los viajes, como de desterrarla de su sistema de creencias, pues quizás va a ser también más fácil saber que aquello que uno va a encontrar, ya sea una persona, un lugar, una experiencia, lo que sea, pues va a generar un aporte constructivo, va a generar un encuentro enriquecedor. Entonces a partir de ahí pues quizás sea más sencillo dejarse, como se dice, fluir, entregarse y ir nomás.
considero que si no hay una doble intención, creo que cuando te relacionas con los seres humanos, si no tienes un prejuicio, un juicio, si no tienes esa doble intención y hay como mucha naturalidad, hay como mucha honestidad en quién tú eres, en cómo tú eres, en cómo transitas, pues sin decir un namaste y que el Buda calle en mí, saluda al Buda calle en ti, sin llegar a ese tipo de cosas, creo que esa energía, esa honestidad, esa verdad, esa sinceridad con la que uno camina o recorre su camino, hace que el otro se relacione también desde ahí. Entonces, no digo que no puedas encontrar experiencias como puede ser un robo, como puede ser, ¿no? Pero incluso si llegaras a encontrártelas, quizás las vas a vivir desde un aporte constructivo, en términos de, y ahora cómo voy a utilizar mi creatividad, mi imaginación para volver a encontrar un recurso o para, en fin, cómo me permito que la vida haga su show de magia y aparezca alguien para que me lleve a no sé dónde, o aparezca aquello para que pueda, lo que sea, ¿no? Como que si uno lo vive desde ahí, pues da espacio a que esa magia aparezca, da espacio a que eso que llamamos milagros surjan, y no tanto por el misticismo de sentirse más o menos espiritual, más o menos conectado y demás, sino porque la vida es así. Y cuando tú aceptas que la vida es así, pues esas cosas pasan en tu vida como pueden pasar las estaciones, ¿no? Como algo normal, algo natural, ¿no? Entonces, el cómo entregarse a la vida sin esa estructura, pues a lo mejor requiere de ese posicionamiento interno, ¿no? De esa seguridad o de esa tranquilidad de venga lo que venga, va a venir a sumar, ¿no? Nos has hablado mucho justo de esas señales, de esas sincronicidades, de esos encuentros inesperados. ¿Qué historias recuerdas donde lo improbable se volvió guía? Mira, el primer viaje a China fue un viaje compartido con un grupo de amigos y íbamos a rumbos poco, por así decirlo, turísticos. Sí, ¿no? Y el caso es que queríamos ir a un lugar que ahora mismo no recuerdo muy bien, sé que eran las montañas y demás, ¿no? Pero queríamos ir a un lugar y vimos una ruta y el caso es que en el mapa pues parecía que estábamos cerca. Llegamos al acuerdo con, no era un taxista, pero con alguien que en coche nos podía acercar y demás. Y comienza este trayecto, llegamos a un lugar y como que nos dice que bajemos, y nosotros bajamos y ahí no vemos nada, no hay nada. Hay un cañón así relativamente profundo, con un río, y es como que sabíamos que teníamos que, a donde queríamos llegar estaba como del otro lado de ese río, pero bueno, pues no estábamos entendiendo qué estaba pasando, ¿no? Supuestamente todos habíamos entendido que nos iba a dejar en ese lugar, pero en ese momento nos dimos cuenta de que a ese lugar no llegábamos desde donde estábamos, ¿no? Y fue un momento así como de confusión, un momento de preguntarte, cada uno hablando en su idioma, o sea, una situación relativamente caótica, ¿no? Hasta que así medianamente en el horizonte, en el río, pues se ve como una especie de barcaza, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender, ¿de acuerdo? Algo que, claro, si hubiéramos tenido el idioma, pues desde el principio se hubiera resuelto de una, ¿no? Pero empezamos a entender algo que nos intentó decir desde el principio, que nosotros lo entendimos pues dentro de lo que queríamos, a nuestra manera.
y todos creíamos habernos entendido perfectamente y cuando estamos allí, pues, ¿no? Y claro, pues la manera de llegar a ese otro lugar era pasando, ¿no? Por por una barcaza de un lugar a otro. La barca no cruzaba, por así decirlo, como en la línea más corta, no sé si por la corriente o lo que fuera, hacía como una especie de diagonal, ¿no? Entonces es como que cuando llegamos pues no se veía y de buenas a primeras pues aparece, lo vemos, lo entendemos, nos dice por dónde bajar, bajamos, subimos. El caso es que sí llegamos a donde queríamos llegar, pero quizás todo de la manera que habíamos visualizado, que queríamos haber, digamos, como llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias, claro, si tú no cuentas con esa compañía, con esa guía de ese mundo invisible, si no estás acostumbrado a hablarle con la vida y a prestarle atención, a ver qué la vida te cuenta, si no pones esa atención a buscar esas señales de las que estamos hablando y demás, pues ese tipo de experiencias, quizás en el momento que ocurran una o dos veces, hacen que ese entusiasmo o que esa valentía de la que hablamos al principio, pues al final uno termina como replegándola hacia adentro y yendo a lo seguro y buscando otra manera de viajar, otra manera de hacer las cosas, o directamente no deja de hacerlo, ¿no? Pero aunque en esos momentos puedas perder un poquito como incluso el centro, ¿no? Quizás a día de hoy pues ya no ocurriría de la misma manera, ¿no? Pero aquel entonces pues quizás no había esa madurez interna como para sostenerte ahí en la situación, ¿no? Pero aún no manejando con esa ecuanimidad o no manejando con esa serenidad o esa templanza la situación, sí había como esa confianza de la que hablaba al principio, sí había como esa sensación de decir, bueno, vamos a llegar. Porque se va a llegar, ¿no? No porque lo vaya a hacer, porque lo hago desde esa fuerza, desde ese empuje, ¿no? Sino más bien como que dentro de ese camino iniciático uno va aprendiendo como a adaptarse a fluir, a generar como esa sensación de flexibilidad para, bueno, pues moverte tanto al ritmo, ¿no? En el que la vida, el entorno se mueve, moverte por los caminos que a lo mejor no son el camino que tú has elegido. Ese camino iniciático se entiende como desde esa apertura, ¿no? Se entiende como desde ese confiar en ese misterio, en ese silencio, en ese aparente vacío, ¿no? Y dejarte sorprender por esos momentos mágicos, ¿no? Que de la nada surgen, ¿no? Y lo que parecía una situación perdida por el tiempo, por el dinero, por no sé qué, pues de buenas a primeras, ¿no? Pues te das cuenta de que ahí donde creías que no había paso, pues aparece esa salida que es la que te permite llegar a donde llegabas, y a lo mejor no había otra manera de hacerlo, pero en ese momento pues no estabas viendo que esa era la forma, ¿no? Más te cierras, menos lo vas a ver, menos lo vas a sentir, menos lo vas a intuir, ¿no? Más abierto estás, pues incluso dentro de esa situación miras y aunque estuviera lejos, ¿no? Pues igual reconoces que hay algo, igual sientes o intuyes que hay algo, ¿no? Y al final terminas viendo que es el barco y terminas entendiendo, y todo aquello que había habido en esa conversación y demás empieza como a colocarse de otra manera. Y si vas más cerrado a todo eso, o vas con ese temor, o vas queriéndolo hacer tú a tu manera sin sentirte acompañado o sin ser tú el acompañante de la vida, ¿no? Pues quizás no ves ese barco, quizás no entiendes esa conversación de otra manera, quizás no te descubres a ti mismo dentro de esa sorpresa, ¿no? Y en ese abrirse a la vida, en ese escuchar las señales, ¿te ha pasado que hay lugares que te reconocen, que te hablan, incluso que te esperan? Sí, yo considero que todos tenemos, en términos energéticos, unas cualidades, ¿no? Que resuenan más en unos lugares que en otros, ya sea por el clima, ya sea por la alimentación, ya sea por la conducta a la hora de socialmente relacionarse. Como camino iniciático, pues a lo mejor un propósito sería encontrar eso
en todos los lugares, ¿no? Tal vez, al menos a lo mejor de primeras, no es que ocurra con todos los lugares, pero sí es cierto que cada lugar, bueno, pues tiene algo, y tiene algo para aportarte no a quién tú eres antes de llegar a ese lugar, sino a quién tú eres estando en ese lugar. Entonces cuando vas a lugares como este, que a lo mejor pues, no aparece en ninguna guía o no se encuentra en ninguna ruta, ¿no? Pero vas desde esa apertura, pues cada árbol es un ser que si lo miras, lo escuchas y lo sientes, pues te va a contar algo. Cada piedra pues es un ser que no por algo en otras tradiciones le llaman las abuelas. Está ahí ese otro que a veces no tiene por qué tener una forma humana, ¿no? Y te puedes igual enamorar de un lugar, te puedes enamorar igual de una piedra, te puedes enamorar igual de un animal, de ti mismo en esa sensación que tienes en ese momento. Entonces, cada lugar tiene un mensaje. Yo desde hace un tiempo, aparte de viajar con, no una gran mochila, porque eso de ir cargando con cosas como que ya no, pero pues a lo mejor sí, dentro de las 3-4 cosas que viajas, pues a lo mejor puede haber un instrumento, ¿no? Y te das cuenta de que ese lugar pues te regala una melodía o te regala un ritmo, te regala algo que tú sientes que es particular, propio de ese lugar, de ese momento, de ese entorno, de esos seres con los que estás compartiendo. Si no es el instrumento, pues en mi caso que me gusta escribir, pues también aparece ahí un verso, aparece ahí algo que tú estás reconociendo que está siendo susurrado por ese momento, por ese lugar, ¿no? He conocido gente que a lo mejor lleva un cuadernito con un grafito diario, ¿no? y bueno, sí, escribe en su diario o dibuja, o al fin y al cabo creo que esos procesos artísticos quizás son facilitadores para esa comunicación, para ese diálogo con la vida, que claro que te lo puedes llevar luego a la habitación o allá donde vayas a dormir y hacerlo en ese momento, pero cuando ese proceso creativo te permite vivirlo en ese lugar, en ese entorno y demás, pues también ahí uno es capaz de sentir esa magia, es capaz de sentir ese algo más allá, de sentir esa trascendencia a la que estamos hablando, de sentirse parte, ¿no? de algo que está ahí, presente en cada instante y que a veces, bueno, pues no percibimos porque estamos muy metidos a lo mejor en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo viaja un buscador espiritual? ¿Hay alguna diferencia entre viajar por mero entretenimiento versus viajar por, no sé si de una manera más consciente o como en esa búsqueda espiritual? Oye, aquí hay muchos matices, yo no sé a día de hoy, porque claro, yo como viajero, pues el recorrido ya hecho marca vamos a decir, como un punto de partida diferente al punto de partida que a lo mejor tenía cuando pues viajaba con 20, 22, 25, 30. Entonces, claro, a día de hoy, ¿cómo sería ese viaje iniciático? No sé si los que están a día de hoy lo tienen. O sea, por un lado quizás tienen fácil el destino, el llegar, movilidad, incluso recursos, el cómo sostenerse. La comunicación. O sea, sí. En ese sentido puede ser que se hayan facilitado muchas las cosas, ¿no? Pero en esa trascendencia puede ser que se haya perdido, ¿no? Algo que años atrás pues quizás esa trascendencia era más genuina o más auténtica, ¿ya? Creo que este mundo que llamamos espiritual a día de hoy pues está muy contaminado
contaminado de utilizarlo como una fuente de recursos, de utilizarlo como una manera de sostenerme. Al fin y al cabo es como se ha creado otra industria en torno a todo ello, y por consiguiente, pues claro, adquirir profundidad dentro de esa superficialidad, pues a veces no es sencillo, ¿no? Y uno cree que está haciendo un viaje espiritual porque está yendo a las pirámides y porque hacen una meditación en las pirámides y porque participan de un show que igual súper bonito en el sentido de que te están dando a conocer algo, te están permitiendo entrar o estar en un lugar, ¿no? Pero claro, pues quizás esa profundidad no está ahí, porque cuando ese viaje iniciático es genuino, remueve cosas de tu propia superficialidad, te confronta con cosas que no son auténticas en ti, que bueno, pues que son un ruido a la hora de saber quién verdaderamente eres, ¿no? Entonces, claro, hacer un viaje con esas características, pues a día de hoy quizás no es tan accesible como parece, ¿no? Ahora, si uno obviamente pues se pone en ese lugar y lo busca, pues claro que seguro que va a encontrar la manera de cómo vivirlo, de cómo hacerlo y de cómo ir descubriendo, ¿no? Cada vez un poquito más ese trasfondo o eso que al fin y al cabo es inabarcable, pero que pues pasito a paso, ¿no? Pareciera que uno conoce más, ¿no? Aunque vaya tomando cada vez más conciencia de que más conoce, pues menos sé, ¿no? Cada época tiene sus propios retos, creo que esta tiene los suyos muy marcados. Creo que el mundo de las redes sociales y la manera que se incita a viajar a día de hoy, pues como digo, por un lado puede dar facilidades, por otro lado en esta búsqueda iniciática de la que estábamos hablando y demás, pues quizás como tal todo eso es algo que se pudiera considerar como un obstáculo, ¿ya? Y aunque uno vaya a ciertos destinos o incluso vaya con ciertos grupos que hacen ciertas cosas y demás, pues a lo mejor esas cosas se venden o se muestran desde esa superficialidad, pero como si fueran o tuvieran esa profundidad, ¿no? Entonces, considero que a día de hoy eso es relativamente complejo, ¿ya? Por lo que estamos hablando o por lo que abunda en este mundo o en este entorno digital o en este entorno, digamos, como de red social, ¿ya? Quizás en otra época donde está más vinculado lo orgánico, lo biológico, lo analógico, pues quizás esa búsqueda, si era auténtica, pues quizás sí llegaba como a encontrarse, ¿no? En esa profundidad o en esa trascendencia, ¿no? Lo que es cierto que más allá de los retos o más allá de, bueno, pues de esas pruebas que pudiéramos decir que cada uno encuentra en su propio camino, cuando uno tiene ese tipo de viajes o tiene ese tipo de experiencias, ya, sí pudiera decir que van, lo hablábamos hace un rato, como generando esas pequeñas muertes, ¿no? Entonces, si estás viajando y esa estructura del yo soy no desaparece, pues quizás no estás viviendo eso que pudiéramos llamar viaje iniciático. Y si te das cuenta de que eso está ocurriendo, pues rápido vas a observar que ese lugar de retorno pues ya no existe. Ya no hay un lugar a donde regresar. Y a día de hoy quizás eso no se busca con tanto afán como se podía buscar en otras épocas, ¿no? Esa seguridad, ese bienestar, ese confort,
pues cada vez se está instalando más ese proteger a la personalidad, ese cuidar a esa estructura psíquica del yo soy, pues cada vez se protege más. Entonces cuando quieres trascender y cuando quieres ir más allá, pues es un movimiento como amenazante para todo eso. Entonces requiere otro tipo de valor, ¿no? Otro tipo de coraje, ¿no? Y quizás en este entramado que hay a día de hoy, pues no se facilita el que eso pueda ocurrir, ¿no? Sí da la sensación, porque el mundo del marketing pues es lo que tiene, ¿no? Pero cuando estás ahí, pues tu vida cambia, pero ¿a qué grado, a qué nivel de profundidad? ¿No? Entiendo. Y ahí es donde uno puede medir o pesar lo genuino de ese viaje de transformación o de ese viaje iniciático. Sí, me has hecho pensar en muchas cosas que he visto en los viajes últimamente. Porque, bueno, entre otras cosas, ¿no? Primero que sí, toda la información que encuentras probablemente, y ahora me estoy dando cuenta, como que esté de alguna manera sesgada, ¿no? Porque te muestran como lugares en los que tú te reconoces o te vas a sentir seguro. Entonces probablemente te muestren una experiencia muy limitada versus la experiencia que podría ser si te aventuras un poquito más allá. Y también siento que, bien o mal, si viajas de esa manera, pues como decías en el anterior encuentro, un viaje sigue siendo un maestro, ¿no? Porque tal vez te confronta con ciertas cosas que al salir de tu zona de confort, pues te enseña algo, ¿no? Y hemos hablado sobre los viajes físicos, ¿no? En concreto hacia algún lugar que geográficamente existe. ¿Qué le dirías a alguien que quiere iniciar ese viaje hacia adentro? Y te lo pregunto porque cuando hace un ratito nos estabas comentando de esto de quedarnos en lo superficial, de ir reconociendo lo auténtico o lo que realmente es afín a lo que nosotros queremos, está volviéndose complejo. Desde mi punto de vista, si uno hace primero ese viaje hacia adentro, podrá sostenerse o encontrar ese tipo de experiencias con mayor facilidad una vez que se conoce y que se coloca o se asienta en cierto lugar. Entonces, si quiero empezar ese viaje hacia adentro, ¿qué le dirías a alguien que quiera empezar ese viaje? Que tenga paciencia. Bueno, si a un impaciente le dices que tenga paciencia, que sea amoroso y respetuoso consigo mismo. Que los juicios, los prejuicios, intente sacarlos lo antes posible de su estructura mental. Que como objetivo incluya, no sé en qué orden de prioridades, pero que incluya el disfrutar dentro de esa profundidad, no el disfrutar dentro de esa superficialidad, ¿no? Es un reto, bueno, pues que aporta también grandes aprendizajes, ¿no? Como en esa profundidad puedo disfrutar, ¿no? Que intente discernir de qué es aquello que estimula su ambición, su deseo, porque si te ofrecen algo y te lo ofrecen desde ese deseo que te despierta la oferta, no sé cuánto de profundo va a llegar ese camino, ¿no? Si te lo ofrecen como la manera de evitar o de evadir un miedo, un temor, una necesidad, o sea, como
adquirir ese discernimiento de qué hay detrás de lo que se me está mostrando. ¿No? Porque también viendo lo que hay detrás de lo que se me está mostrando, sin darme cuenta, cuando mire al espejo, pues también voy a ver qué hay detrás de lo que estoy viendo, no solamente en relación al otro, sino también en relación a uno mismo, ¿no? Que cuando busque, ya sean técnicas, herramientas, lugares o incluso personas para hacer ese viaje, que puede ser un viaje hacia adentro pero recorriendo un territorio externo, o puede ser un viaje, digamos, como más estático, casi desde tu casa, ¿no? Y convertir realmente como un viaje, ¿no? Hacia adentro desde ese lugar de intimidad con uno mismo, ¿no? Pues más allá de esa paciencia como una distancia de todo aquello que vea, ¿no? Si uno empieza a descubrir cosas sin haber adquirido quizás esa distancia de uno mismo y distancia de todo aquello, ¿no? De lo que se va a encontrar, pues es muy fácil que se despierten procesos reactivos, ¿no? Que al fin y al cabo van a ser como piedritas que uno se va encontrando en el camino, que va a tener que ir sacando del zapato, ¿no? Entonces, si adquiero esa distancia, pues menos piedritas me van a molestar, ¿no? Si me felicito por todo aquello que considero un error, una equivocación, porque entiendo todo eso como parte, ¿no? De ese encuentro con uno mismo, de ese éxito, de esa abundancia interior, pues voy a lograr disfrutar de esos procesos, ¿no? Cuando me doy cuenta de que no estoy disfrutando del proceso, algo internamente no estoy gestionando como para poder mantener ese goce o ese disfrute, ¿no? de este proceso que es el autodescubrirme. Chentón Lee, muchísimas gracias por este encuentro, ha sido muy nutritivo y confiamos en que pues nos haga mirar el mundo con ojos nuevos. Okay. Y seguramente nos volveremos a encontrar pues para seguir conversando. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.